Esta experiencia fue lo más terrible que me ha sucedido en la vida. Mi nombre es Juan y soy taxista en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Yo trabajo más con gente que ya me conoce, clientes frecuentes que me llaman cuando necesitan que los transporte a algún lado. Aún así, de vez en cuando, sí hay personas que solicitan mi servicio de taxista. Y aquí comienza esta historia turbia y retorcida que les voy a contar. Una noche yo ya iba para mi casa después de un largo día de trabajo. Ya iban a dar las 12 de la noche. Iba cerca del centro, pero ya todo estaba cerrado y oscuro. De pronto veo que dos personas me hacen la parada. Yo pensé en decirles que ya no estaba en servicio, pero la necesidad económica me hizo pararme, para transportarlos a donde fuera que se dirigieran. Me orillé y vi que eran dos hombres vestidos de negro. Se veían jóvenes, pero no puedo describirlos bien, pues ya era de noche y en el lugar no había mucha luz. Me dijeron que si los podía llevar a un lugar que quedaba a las afueras de la ciudad. Yo les dije que sí, así que se subieron al taxi y comencé a conducir. Yo generalmente siempre intento hacerles plática a mis pasajeros. Ya saben, intento ser cordial y que se sientan cómodos en cada viaje. Pero estos jóvenes muy apenas me respondían a lo que les preguntaba. Se veía que no querían hablar. Ni siquiera entre ellos platicaban. Venían muy callados y el asunto se empezó a tornar algo incómodo. Ya íbamos a mitad de camino cuando uno de ellos recibió una llamada. Yo vi por el retrovisor que el hombre tenía un celular muy viejo, de esos Nokia que fueron los primeros en salir allá por el 2001. Él contestó y dijo: "Ya vamos en camino. No empiecen sin nosotros". Después de que le respondieran del otro lado del celular, él respondió: "Sí, llevamos a uno", y después colgó. Yo seguía conduciendo normal. Ya estábamos saliendo de la ciudad y todo estaba desolado, pues ya íbamos entrando en carretera. Ellos me iban diciendo por dónde conducir, pues no traían la dirección exacta. Yo les pregunté que si ya mero llegábamos, a lo que me respondieron que aún faltaban como 15 minutos. Yo por dentro me molesté, pues ellos nunca dijeron que ya sería fuera de la ciudad, en un lugar tan retirado. Solo me dijeron que antes de salir a la carretera, y fue por eso que yo accedí. En eso me marcó mi esposa para preguntarme que dónde estaba, que estaba preocupada por mí. Pero antes de que yo pudiera responderle algo, el tipo que iba detrás de mí me arrebató el celular y lo tiró por la ventana. Yo le grité que qué le pasaba, pero en eso sacó una navaja. La tenía apuntando hacia mi cuello, diciéndome que me tranquilizara y que siguiera conduciendo. Amigos, el terror que sentí era indescriptible. Lo único que pensé es que me querían robar mis pertenencias, o mi coche, o que me iban a privar de mi libertad. Pero nada se acercaba a la terrible realidad de lo que estos sujetos planeaban hacer conmigo. Solo les dije: "Está bien, haré lo que me pidan, pero no me hagan daño. Tengo dos hijas que me esperan en casa". El sujeto solo respondió: "Cállate y solo sigue conduciendo, y no digas ni una sola palabra". Así que obedecí. Seguí conduciendo por unos minutos hasta que uno de ellos me dijo: "Da vuelta aquí". Era un camino entre el monte. No se veía nada más que matorrales alrededor. Yo ya me hacía muerto, para ser honesto. Entré al camino y conduje por unos minutos más. En eso llegamos a una casa de 3 pisos abandonada. Estaba tan descuidada y sucia, sin puertas ni ventanas. Me dijeron que apagara el auto y así lo hice. Después me hicieron bajar y caminar hacia esa casa. Yo no pude evitar preguntar qué me iban a hacer, qué querían de mí si mi familia no tenía dinero. Apenas vivíamos al día con lo que yo ganaba siendo taxista. Me gritaron que me callara, si no quería que me hicieran daño con esa navaja. Me hicieron entrar a la casa y subí al segundo piso. El recorrido fue el más aterrador de mi vida. No se veía nada. De hecho, me tropecé en las escaleras. Había un olor fétido desde que llegamos al lugar. Cuando llegamos a la parte de arriba, al tercer piso, ahí estaban. Un grupo de personas, todos vestidos de negro, con capas negras encima. Tenían una pequeña fogata allá adentro. Por eso pude ver todo lo que había allí. Lo primero que escuché fueron gritos. Volteé hacia el piso y
Vi a otras 3 personas amarradas de manos y pies, y con cinta en la boca, llorando y gritando desesperadamente. También vi cómo tenían dibujado una estrella gigante en el piso, un pentagrama para ser exacto, y en las 4 paredes de ese cuarto había figuras y frases pintadas en otro idioma. Es lo único que pude ver, pues, después de llegar, uno de los sujetos me golpeó en la cabeza y yo caí al piso. No perdí la conciencia por completo, pero aún podía escuchar sus voces. Sentí cómo me estaban amarrando igual que las otras personas que les comenté. Y escuché una persona la cual parecía ser el líder. Le decía a mis secuestradores: es el único que trajeron. Y ellos le respondieron que sí, que los perdonara, pero no habían podido llevar a nadie más. En eso yo ya me estaba desmayando, pero sentí que me dieron una cachetada y pude quedarme consciente, pues al parecer me necesitaban consciente en todo momento, para lo que planeaban hacer conmigo, y con las otras personas secuestradas. En eso vi cómo todos empezaron a hacer un círculo alrededor de nosotros las víctimas, y empezaron a decir una clase de oración en otro idioma. Yo comencé a llorar, pues sabía que no volvería a ver a mi familia, que allí quedaría todo. Ellos sacaron unos cuchillos y empezaron a hacernos pequeños cortes en nuestro cuerpo. Empezaban a frotarse nuestra sangre en la cara, haciéndose figuras extrañas, sin dejar de repetir esos rezos tan macabros. Yo estaba temblando de miedo, y una chica que estaba al lado mío, que también era víctima, se desmayó. Uno de ellos intentó despertarla, pues como ya dije, nos necesitaban conscientes para lo que fuera ese ritual que estaban haciendo. Pero la chica no despertó. No reaccionaba, así que los tipos la arrojaron por la ventana. Como ya no les servía, decidieron hacerle eso tan horrible, aunque pensándolo bien, ella corrió con suerte, pues lo que nos pensaban hacer a nosotros era mucho peor. Cuando todos terminaron de frotarse eso en la cara, todos se quedaron callados, y afuera se empezaron a escuchar sonidos de todo tipo de animales. Yo estaba aterrorizado. Era algo macabro. Ellos empezaron a reír. Estaban gustosos, pues sabían perfectamente que no eran animales, sino aquello que estaban invocando. Yo quería desmayarme, pero traté con todas mis fuerzas de quedarme consciente, pues no quería que me lanzaran también. Estábamos en un 3er piso y era casi imposible que saliera con vida, así que me mantuve fuerte y resistente. Cuando esos ruidos de afuera se callaron, todos tomaron armas punzocortantes y se acercaron a nosotros. El líder les dijo: es hora. En eso las demás personas que estaban conmigo empezaron a gritar, unos gritos desesperados que aún puedo escuchar en mi cabeza. Yo apreté mis ojos esperando mi fin, pero antes de que hicieran algo, uno de ellos dijo: esperen, se ven luces de un auto. Todos corrieron hacia la ventana a asomarse. Yo empecé a escuchar el sonido de una camioneta. Todos tomaron sus armas y salieron corriendo. Parece que iban a enfrentar a quien fuera que iba llegando al lugar. Pero en eso escuché disparos. Las personas que estaban ahí conmigo empezaron a pedir ayuda, y yo también empecé a gritar, con las pocas fuerzas que me quedaban. Pasó un rato y subieron 3 hombres armados. Eran soldados, que casualmente andaban por la zona buscando una banda delictiva, y se encontraron con esa casa. Ellos fueron nuestro milagro. Nos desataron y nos llevaron al hospital. Yo me desmayé y no desperté hasta el día siguiente, ya con mi esposa ya a mi lado. Yo empecé a llorar desconsolado, pues pensé que nunca la volvería a ver. También estaba ahí un agente que iba a hacerme preguntas acerca de esas personas que me habían secuestrado. Me dijeron que solo habían podido agarrar a uno, ya que los otros habían corrido y no los pudieron encontrar, pero que el tipo se negaba a hablar, que quería que lo privaran de la vida antes de hablar algo sobre esa secta, pues tenían un pacto de sangre. Yo les conté mi historia y, según esto, hicieron todo lo posible para dar con los demás miembros de esa secta, pero nunca los encontraron. El tipo que agarraron aún sigue en la cárcel,
cumpliendo su condena, pero nunca dijo ni una sola palabra. Así que ellos siguen por ahí, escondidos, en algún lugar del monte, llevándose a gente inocente para hacer sus fechorías, sus rituales satánicos y saliéndose con la suya, pues nadie sabe de su paradero, y el número de gente desaparecida sigue en aumento. Doy las gracias por escuchar mi historia, pues es un milagro que siga aquí para contarla. Antes de continuar con la siguiente historia, me gustaría que dejaras tu me gusta en este video, solo para que yo sepa si estás disfrutando nuestro contenido. Muchas gracias. Continuamos. Buenas noches. Soy José Luis y esta es una experiencia paranormal que tuve hace algunos años cuando trabajaba como taxista en Veracruz. Iban a ser las 8 de la noche y yo salí a trabajar en mi taxi como todas las noches. Siempre me iba a estacionar afuera de la central de autobuses, pues ahí era donde más me salían clientes. Pero esa noche, antes de que pudiera llegar a la central, yo estaba haciendo alto en un semáforo cuando de pronto, de la nada, se subió una señora como de unos 60 años, toda vestida de negro. Yo me asusté y me sorprendí mucho, pues salió de la nada. Me molesté un poco, pero no quise ser grosero. Solo le dije, buenas noches. A la próxima haga la parada, antes de subirse, pues puede ser peligroso. En ningún momento la vi y pude haberla atropellado, pero ella solo me respondió, llévame a mi casa. Me están esperando y llevo prisa. Me dio un papel viejo con la dirección, así que me dispuse a conducir. Podía ver por el retrovisor que la señora me estaba mirando. No me quitaba la vista de encima. Yo me empecé a sentir algo incómodo, pues su mirada era muy penetrante y tenía sus ojos rojos, como si acabara de llorar. Yo le pregunté que si se encontraba bien, y ella me dijo que tenía que llegar rápido a casa, con su esposo y su hijo. Así que aceleré un poco más para poder llegar más rápido. Pero cuando llegué a ese lugar, a la dirección que ella me había dado, era una zona baldía. Solo había una casa en ese lugar, pero estaba completamente abandonada. Le dije, creo que me perdí. ¿Me puede decir por dónde ir? Pero en eso ella me dijo, aquí es. Gracias. En eso se bajó de mi taxi y entró a esa casa abandonada. Yo estaba muy confundido. No podía dejarla sola ahí, pues el lugar se veía peligroso. Esperé un tiempo allá en mi taxi, esperando que saliera, pero no había señal de ella. Así que decidí salir del taxi para gritarle que si se encontraba bien, pero no respondió. Yo no sabía qué hacer. No podía dejarla ahí, así que me asomé a la casa, que era de un solo piso, pero no había nadie. Alusé con mi celular, pero no pude encontrar a la señora. Había desaparecido. Yo corrí a mi taxi y arranqué. Estaba muy confundido y algo asustado, la verdad. Al llegar a mi casa, puse esa dirección en internet, pues no me quería quedar con la duda. Pero al buscar, me arrojó enlaces de una tragedia que había sucedido en ese lugar. Resulta que hacía 10 años, esa casa se había quemado por completo por una fuga de gas. Adentro se encontraba un señor y su hijo de 8 años, quienes fallecieron en el accidente. Cuando empecé a investigar más sobre ese acontecimiento, me salió la imagen de esa mujer, la que había subido a mi taxi. En la nota decía que ella era la madre y esposa de las víctimas de ese incendio, quien esa noche se encontraba fuera de la ciudad por trabajo, pero cuando recibió la noticia, le dio un infarto y falleció antes de poder regresar a casa. Yo me quedé helado al ver la noticia. Todo empezó a cobrar sentido en mi cabeza. Aquella pobre mujer seguía intentando llegar a casa con su familia. Yo no podía creer que a mí me hubiera pasado eso. Nunca me imaginé tener un encuentro con un difunto, pero me pasó. Y aún no entiendo por qué yo. Soy Jorge y les contaré una de las tantas experiencias paranormales que me han sucedido a lo largo de los años que he trabajado como taxista. Esta fue la más fuerte a mi parecer. Ya tengo 20 años en esta labor. Esto me pasó cuando recién comencé. Yo trabajaba en mi taxi en Aguascalientes. Esa noche recuerdo que llevé a alguien al aeropuerto, y ahí me salió otro viaje.
Un señor que acababa de llegar a la ciudad, que quería que lo llevara a su hotel. Venía con una mujer muy blanca, casi pálida, con atuendo negro muy elegante. Él venía de traje también muy elegante. Se veía que era un hombre de negocios, pues también traía su portafolio. Primero subió ella mientras el señor guardaba su maleta en la cajuela. Después subió al taxi y venía hablando por celular con alguien de su trabajo, pues solo hablaba de cosas de negocios. La mujer venía muy callada y sin moverse. Debo decir que casi no pude ver su rostro, pues todo el tiempo había estado con su cabeza agachada. El señor colgó la llamada y me preguntó que como cuánto faltaba para llegar, pues tenía una cena de negocios a las 8 y necesitaba llegar a tiempo. Yo le dije que ya estábamos cerca. En eso volteé a ver a mi celular para ver qué hora era, mientras yo le decía, no se preocupe, usted y su esposa todavía tendrán tiempo de llegar a arreglarse. En eso el señor me respondió, mi esposa, yo vengo solo. Además estoy divorciado. En eso volteé la mirada hacia el retrovisor. Y ahí no había nadie más. Solo el señor. La mujer que se había subido con él ya no estaba. Había desaparecido. Yo casi choco de la impresión. El señor me dijo que tuviera cuidado, ya un poco molesto. Yo le dije que me disculpara, que no sabía qué me había pasado. Yo no le quise decir nada de la mujer que había visto subirse. Preferí callar, pues además yo estaba un poco en shock. No sé ni cómo, pero llegamos a su destino. El señor me pagó y se bajó del taxi. Bajó su maleta y entró a su hotel. Solo. Yo me retiré y preferí irme a mi casa. Ya no quise seguir trabajando esa noche, pues seguía muy confundido y nervioso. Al día siguiente tocaron mi puerta. Era un detective de la fiscalía. Me dijo que tenía que hacerme unas preguntas sobre una persona que yo había dejado la noche anterior en ese hotel. Habían dado conmigo por las cámaras de seguridad. Ahí encontraron mis placas y llegaron a mí. Me preguntó que si yo había dejado al señor Velázquez en ese hotel la noche anterior. Me enseñó la foto de él y yo le respondí que sí, que qué sucedía. Me dijo que lo habían encontrado sin vida, esa mañana en la habitación del hotel, que alguien había entrado escabulléndose de las cámaras y le habían quitado la vida, que si no había escuchado algo extraño en esa llamada telefónica que tuvo, o que le contara todo lo que había platicado con él. Yo solo le dije lo poco que hablamos, y que solo me contó que tenía una cena esa noche. Omití, por supuesto, la parte de la mujer, pues eso era algo difícil de creer. La detective se retiró y ya no volví a saber nada del caso. Hasta unas semanas después, que el video de la cámara de seguridad del hotel se hizo viral, pues se podía ver a aquel hombre bajándose de mi taxi. Pero lo que más me llamó la atención y aterró a las personas era que detrás de él se veía una sombra negra bajándose también de mi taxi. Yo sabía que era esa mujer, o lo que fuera. A ese punto sabía que no era humano. La gente tenía la teoría de que era la muerte, que ya estaba acechándolo, pero eso es algo que jamás sabremos. Al contar esta historia, se me siguen poniendo los cabellos de punta. Espero les haya gustado. Me llamo Carlos Contreras y actualmente soy taxista en el Estado de México. Esta historia no es algo paranormal, pero les prometo que es mucho más terrorífica que cualquier cosa. Una noche yo acababa de dejar a una señora en su casa. Cuando doblé en la esquina, había un terreno baldío. Yo me estacioné por un momento para poder contestar una llamada. Apenas me iba a ir de ahí cuando sale un hombre de ese terreno, con una maleta grande y descuidada. El tipo se veía bien vestido y en general presentable. No parecía vagabundo o algo así. Se acercó a mi taxi y me preguntó que si estaba en servicio, pues necesitaba que lo llevara a su casa. Yo me quedé pensando, pues para ser honesto, dudaba del por qué había salido de ese terreno. Él notó que yo dudé y que no lo quería subir, así que me dijo riéndose y con una voz amable:
que estaba haciendo sus necesidades en ese solar, que por eso había salido de ahí. Yo no le había preguntado nada, pero él por alguna razón sintió la necesidad de decírmelo. Yo le dije, está bien, sube. El sujeto subió y metió la maleta en la cajuela. Me dio la dirección y yo empecé a conducir. El tipo se veía algo nervioso. No dejaba de mover las piernas y volteaba a todos lados. Yo, para romper el hielo, le pregunté que si venía de viaje. Él tardó en contestarme, pero me dijo, no, es que me estoy mudando. Yo continué haciéndole plática, pero se veía que ya no quería responderme, así que solo me limité a conducir. Íbamos por una avenida que por lo general siempre hay mucho tráfico, pero como ya era tarde no había muchos carros, cuando de pronto escuché unos gritos y golpes viniendo de la cajuela. Yo volteé a ver al sujeto por el retrovisor, y él me dijo que me detuviera, pero no había forma de hacerlo ya que estábamos en la avenida. Le pregunté que qué diablos pasaba, que a quién traía en esa maleta. El sujeto abrió la puerta y saltó. Como no iba muy rápido, no le pasó nada. El tipo se levantó y se echó a correr en dirección contraria. Casi lo atropellaban, pero logró salir de la avenida. Yo de inmediato me fui a estacionar para correr a abrir la cajuela. La maleta se encontraba medio abierta, pero ya nadie gritaba ni se movía. Abrí la maleta y allí había una chica con heridas graves en el cuerpo. Estaba desmayada. Yo llamé de inmediato a la policía y a una ambulancia. No tardaron mucho en llegar y se llevaron a la chica para atenderla de inmediato. Yo declaré a la policía lo sucedido y después me fui a casa muy asustado. Toda esa noche no pude dormir. Pasaron unos días y vi en las noticias el caso de esa chica. Ella había declarado que aquel sujeto era su exnovio, que la llevó con engaños a un solar baldío y ella había intentado quitarle la vida, pero el tipo no se dio cuenta de que aún estaba viva cuando la metió en esa maleta. El sujeto seguía prófugo, pero unos días después lo encontraron en Jalisco. Ahora ya está tras las rejas. Como dije, esto no fue algo paranormal, pero para mí, que sucedan estas cosas día con día es mucho más terrorífico. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte para ver más contenido aterrador. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. Se viene mucho contenido. Ayúdame a esparcir el miedo. Yo soy Glenn. Hasta la próxima.